Hermanos, Dios los bendiga. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Los invito en este momento a que nos ubiquemos en la palabra de Dios y que dispongamos de unos minutos para estar conectados con el Espíritu Santo. Dios quiere enseñarnos, revelarnos, instruirnos, y nosotros, como su pueblo, debemos permitirle al Espíritu Santo que nos enseñe en la palabra de Dios. Dice la Sagrada Escritura en Hechos capítulo 5 y el versículo 34 y 35. Dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Bueno, la Biblia nos cuenta que inmediatamente después fueron unos sucesos que se fueron dando muy rápido: la muerte del Señor Jesús y la resurrección. Y dice que 50 días después vino el Espíritu Santo y se dan la conversión de 3,000 personas. Y luego nos cuenta la Biblia de la curación de un cojo. Fueron una cantidad de hechos que se fueron dando, de tal manera que todos aquellos hechos, imposible para negarlos o ignorarlos, no solamente asombraron, sino que consternaron y preocuparon demasiado a las élites del pueblo judío. Sumo sacerdote y las autoridades religiosas se preocuparon demasiado, y entonces en un acto desesperado o un afán desesperado quisieron ir al grano y, como dicen, matar la culebra por la cabeza, dándole en la cabeza. Y entonces fue cuando, para querer frenar y extirpar aquel movimiento apostólico que había nacido recientemente, pues la mejor manera era darle duro y darle en la cabeza. Así es que dice la Biblia que fueron y tomaron prisioneros, echaron mano a los apóstoles, a todos ellos, los tomaron prisioneros y los metieron a la cárcel. Entonces dice la Sagrada Escritura que un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces los sacerdotes y las autoridades los metieron a la cárcel, a los apóstoles, y un ángel descendió aquella noche para sacarlos de la cárcel y les dijo: id y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, o sea, este mensaje de la vida eterna, el mensaje del Evangelio, porque el Evangelio es la palabra de vida. Dice San Pablo que el Evangelio es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el Señor Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Entonces dice la Sagrada Escritura que ahora se preocuparon más, porque ni la misma cárcel podía contenerlos, ni las rejas de la cárcel podía contenerlos, pues ellos eran personas, según el concepto de las autoridades, que se habían salido de todo control y que, según su parecer, debían ser contenidos de cualquier manera, si tal fuera con la muerte o con la cárcel. Entonces, como no pudieron en este momento tenerlos prisioneros, tenerlos encarcelados, para de esa manera encadenar el mensaje del Evangelio. Entonces, ahora, según nos cuenta esta escritura, hay una idea más descabellada y más loca, que es muy ciertamente asesinarlos, matarlos, masacrarlos. Y en ese momento es cuando interviene un sabio, un hombre sabio, un profesor, un rabino de un altísimo nivel. Dice que era un hombre amado del pueblo, el pueblo lo amaba. Dice que era venerado de todo el pueblo lo respetaba porque era un sabio de un altísimo nivel. Allá en aquella sociedad israelita, y dice la Biblia que ese sabio se levantó de entre todos, el Sanedrín era aproximadamente unos 71 jueces o magistrados, más la compañía de otra cantidad de personas, autoridades, saduceos y fariseos y muchos otros. Y dice que él se levantó de en medio de todos, se puso en pie y le dijo a toda aquella concurrencia de príncipes que se habían congregado allí contra los cristianos, contra los apóstoles, y él les dice, dice que mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, para que no escucharan la conversación, y le dice a todos los príncipes y autoridades reunidas, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Y luego presenta unos hechos puntuales. Dice, mire, hace unos días se levantó un individuo, un terrorista, un líder, y él organizó un ejército de mucha gente, de muchos hombres, y se levantó contra las autoridades y contra el establecimiento romano. Y dice que predicaba que él era alguien, o sea, se autodenominó un grande, alguien muy importante dentro de los judíos y dentro de la resistencia a las autoridades establecidas. Dice, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que se obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Y continúa diciendo, pereció también él, y todos los que obedecían fueron dispersados. Con esos dos hechos, él apuntala su argumento en defensa, diríamos, en defensa de los apóstoles. Y les dice, ahora os digo, apartaos de estos hombres, o sea, de los apóstoles y de la iglesia, y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá.
Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces el tema de esta noche, por eso decidimos llamarlo Dando Coces contra el Aguijón. Y nos recuerda en este momento un caso que se conoce demasiado y es ese caso que se llama en la Biblia la conversión de Saulo. Nos cuenta la Sagrada Escritura que Saulo de Tarso era un rabino, era un joven, un fanático judío, fariseo, y dice que odiaba a los cristianos y perseguía a la iglesia. Y en esta ocasión dice que llevaba orden, llevaba unos poderes que le habían dado las autoridades de Jerusalén para ir a Damasco y arrasar allí algunas iglesias, algunos hermanos, y torturar, castigar, encarcelar, en fin, causar un daño terrible al pueblo de Dios. Y dice la Biblia que iba con otros compañeros y en el camino entre Jerusalén y a Damasco, dice que era como el mediodía y un rayo de luz, una ráfaga de luz desde el cielo lo golpeó. Dice la Biblia que lo tumbó de su cabalgadura y quedó aturdido de ese rayo de luz, y dice la Biblia que quedó además ciego. Y acto seguido oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A lo que Saulo le responde a la voz y le dice: Señor, ¿quién eres? Y la voz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Entonces, estos dos casos que tenemos aquí en la Biblia nos revela los propósitos de Dios. Dios tiene planes o tiene propósitos, y esos propósitos los lleva adelante, sin importar quién se oponga, quién se atraviese en el camino, o quién esté en contra y no esté de acuerdo. Pero si Dios tiene un plan, si Dios tiene un propósito, un proyecto, Dios lo ejecuta, Dios lo lleva adelante. Cuando Jesús resucita, la Biblia dice que se le apareció a Juan en la isla de Patmos, y hay unas palabras que le dice a Juan, o que Juan escucha, y son las siguientes: yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué quiere decir? Que Él es el Señor del cielo y de la tierra, el Todopoderoso, el que tiene las llaves, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el Todopoderoso. El principio es el principio de los tiempos, el principio de los tiempos, el principio de la historia, el principio del espacio,
y también el final de los tiempos, del espacio y de la historia. Él es el Todopoderoso. Y hay algo más que dijo: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, la muerte es ese fenómeno que apareció después del pecado del hombre en el Edén y que nadie ha podido encontrar la medicina o la fórmula para frenar o para modificar la muerte o para impedirla. La muerte viene y se lleva y arrastra consigo al rico, al pobre, al joven, al niño, al anciano. La muerte viene y se lleva a quien quiere, y no hay absolutamente medicina o remedio o arma contra la muerte. Pero vea usted que el Señor dice que Él tiene la llave. Y luego dice, y del Hades, se dice que el Hades es el lugar de los muertos. Decían los antiguos israelitas, creían, y griegos creían, que el Hades era un abismo, un enorme abismo, a donde descendían los hombres que morían, o las personas que morían, y era un abismo de donde nadie podía salir. A veces los griegos lo llamaban el Tártaro, los hebreos lo llamaban el Hades, de donde nadie podía salir. Y es que el que muere no tiene retorno, va a ese lugar, según la Biblia, al Hades, y de allá no puede, nadie lo puede regresar. Solamente el Señor Jesús, que tiene en sus manos, que tiene la llave de la vida, de la muerte, del principio, es el fin, es el alfa, es la omega, es el todopoderoso. Entonces, lo que tenemos aquí, cuando dice la Biblia que Saulo llevaba unos poderes expresos de las autoridades de Jerusalén para hacer mucho daño a la obra de Dios, entonces el Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Hay muchos casos y personas que creen que oponerse a Dios, hablar contra Dios hablar palabras alevosas y soberbias contra Dios, que eso los hace inteligentes, o los hace grandes, o poderosos, o elocuentes. Y lo que la Biblia dice es que los hace torpes e ignorantes, imbéciles. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que es cuando alguien enfrentarse a Dios es como dar coces contra un aguijón, es querer golpear o herir a un aguijón venenoso, a un aguijón que su picadura mata, su picadura hiere, como en este caso dice la Sagrada Escritura que Saulo de Tarso cayó de su cabalgadura y cayó de una manera tal que quedó en un estado de indefección allá en el piso, máxime cuando perdió, además de la movilidad, en aquel momento también perdió la visión y quedó solo en aquel camino, desamparado, porque sus amigos, el séquito que lo acompañaba de soldados o de personas fanáticos, lo abandonaron, quedando él completamente solo.
Entonces, bien son las palabras, o buenas son las palabras del rabino Gamaliel, cuando con dos pruebas contundentes, convincentes, dos pruebas clarísimas que ellos las conocían perfectamente, hace entender a aquellos fanáticos ignorantes el error que estaban cometiendo y les hace entender cuando les dice: mirad, no sea que estén enfrentados contra Dios. Y además les dice: miren, si este movimiento evangélico es de los hombres, no se preocupen. Los hombres nacen, crecen, se reproducen y mueren. Los proyectos de los hombres nacen y también desaparecen. ¿Cuántos hombres han escrito pedazos de historia? Pero ya esos hombres no existen, están muertos. ¿Y cuántas historias se han escrito sobre tantas cosas? Y ya muchas de ellas han desaparecido o las han modificado con el paso del tiempo y ya no están, porque todo lo humano se borra, desaparece, se modifica y tiene un final. El mismo hombre, por poderoso que sea, por sabio, por inteligente, también tiene un final. Entonces, Dios no, porque Dios es inmutable, Dios es inmarcesible, Dios es eterno, Dios es el alfa y la omega, el principio, el fin, el todopoderoso, es el principio, es el fin. Dios no tiene comparación. Dice la Sagrada Escritura que este movimiento evangélico que nació hace 2000 años, creyeron que pronto desaparecería y que valdría la pena perseguir a los cristianos, así pensaron los judíos, matar a Jesús, perseguir a los cristianos, y que este movimiento iba a perecer porque matando a unos, persiguiendo a otros y arrasando a muchos, los demás cogerían miedo y escarmiento y abandonarían la empresa. Y no fue así. El templo judío en el año 70 fue destruido y miles de judíos murieron y otros miles fueron llevados a la esclavitud. Ahora es Roma la que se enfrenta al cristianismo a partir del año 68-70. Roma se enfrenta al cristianismo y se enfrenta a la iglesia. Y fueron 2, casi 3 horrendos siglos de persecuciones y de martirio y de sangre y de dolor en las filas evangélicas. Pero ya por el año 4, nosotros vemos que aquella Roma también dejó de ser. Nosotros vemos que el cristianismo se impuso hasta el punto de llegar a ser la religión del Estado, o sea, la religión imperial. El evangelio sigue, el evangelio continúa, el evangelio perdura. El dueño del evangelio, o sea, Cristo,
sigue siendo el Señor de los siglos, el Señor de las edades, y aquellos emperadores ya no están. Aquellos emperadores ya se fueron y ya no están. Y muchas de sus obras que hicieron o de sus logros, cualquiera que haya sido, se han borrado. El tiempo lo ha borrado. Pero el Evangelio continúa incólume, intacto, como una roca en la mitad del río del tiempo. Aquí está el Evangelio. Es el Evangelio que predicamos esta noche. Es la palabra de Dios que enarbolamos esta noche. Es el Evangelio, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O eso que la Sagrada Escritura dice, o San Pablo dijo, que la palabra de Dios es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Estoy diciendo a ustedes, queridos hermanos, que tenemos un evangelio que se ha impuesto frente al tiempo, frente a imperios, a gobiernos, a reyes, a emperadores, al fanatismo de todos los tiempos, que se ha impuesto contra todo viento y marea. Pero este evangelio sigue incólume, sigue intacto, sigue dando vida, sigue produciendo resultados, sigue generando almas, vivificando corazones, transformando la mente y llenando de esperanza y de consuelo el corazón humano. Hermanos queridos, Dios les bendiga. El Señor les bendiga. Que tengan una feliz noche.